Amigos de Radio Victoria Ojo con eso televisión, nosotros a continuación vamos a conversar con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Ya nosotros lo hemos tenido en otras oportunidades acá, hablando de temas internacionales que están en boga y otros que están por descifrar. Pero en particular nos interesa mucho, embajador, que después de muchos esfuerzos y aún con dificultades presentes, tenemos un candidato presidencial que es de su ramo, de la diplomacia, del mundo internacional, de la solución de conflictos, de la convocatoria a otros países a invertir adecuada y éticamente en nuestros países. Es la misión de la diplomacia desde sus orígenes. Y tenemos el Mundo González, que yo pues percibo que usted lo conoce o tiene referencias muy claras de él, y producto de su designación pues debe haber examinado en detalles su currículum más aún. Y yo estaba pensando cuando conversé con usted para atender este meeting hoy, que el trabajo de él es complejo, eh, para muchos puede resultar inesperado, pero yo siento que garantiza para la situación que hemos vivido durante los últimos 25 años en Venezuela, garantiza una transición realmente racional, equilibrada, sosegada, que es lo que la diplomacia en ciencia, y esa aproximarse a todos los sectores, convocarlos de manera orgánica, técnica, principista, para aportar en la dirección de la reinstitucionalización del país. Entonces, yo quiero que usted me dé un parecer, cuáles serían las vertientes que tendría que manejar si usted como diplomático, igual que él, a quien le correspondiera entrar en esta fase. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que estamos en un momento bastante importante en nuestra historia política. Por primera vez, un outsider, como podríamos decir, es el candidato de la Unidad Nacional. Y se ha escogido muy bien, porque es un momento, primero, un proceso electoral muy atípico y segundo, vamos hacia una situación bastante compleja que requiere algunas experiencias, algunos herramientas particulares para enfrentarla. El Mundo González es un compañero un embajador de carrera, colega, amigo, compañero de hace 40, 50 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionario como todos los embajadores del servicio exterior, muy preparado, inteligente, negociador por naturaleza, un hombre discreto. Ha ocupado cargos importantes, embajador en Argentina, en Argelia, director general en el Servicio Interno de Política Internacional, muchísimas reuniones internacionales, bilaterales y multilaterales. Ha tenido una participación también, y ese es un rasgo importante en lo político y en lo académico. Ha estado al frente del Instituto Ferventor o del Grupo Ávila, ha escrito libros individualmente y colectivos, yo he estado con él en algunas publicaciones de la Konrad Adenauer. Es decir, y además políticamente ha estado en la coordinadora democrática, en la mesa de la unidad, en la plataforma, estuvo coordinando los embajadores del gobierno interino. Es decir, es un hombre con una experiencia que no será conocido a nivel nacional, pero a nivel internacional, en el exterior, muchos embajadores de nuestra época lo conocen, lo respetan y saben de qué se trata y reconocen, eso ha sido el comentario de muchos, la importancia de su designación en este momento, porque ¿qué necesita? ¿Qué quiere el venezolano? Un cambio, pero no solamente un cambio político y social, sino un cambio de estilo de vida, de la confrontación y de la grosería de la barbaridad. Pasamos a un hombre decente, para poner un término Sí, distinto y popular, o sea, una persona tranquila, inteligente, moderada, ninguna palabra que ha dicho, ha insultado, ha hecho una confrontación tonta como ellos. Al contrario, del otro lado ha habido una descalificación permanente hacia su persona y él ni siquiera le responde. Él está hablando de su posición y yo creo que es muy importante un elemento que él mantiene, que es el retorno a la democracia, la reinstitucionalización del país, el respeto pleno de los derechos humanos, el progreso, la inclusión, y reconoce además que está con María Corina, que es la líder nacional. Él es el candidato y será el presidente de la República, pero María Corina también tiene la importancia fundamental que es la líder
nacional de los venezolanos con un 93% de aceptación. Y nosotros tenemos ahorita, o sea, yo creo que el mundo tiene una aceptación que está en el 80% de la popularidad. Y eso nos lleva al otro tema y por qué es importante que esté el mundo allí. O sea, un fraude sería grosero, de 80-20 es un fraude que nadie se lo va a, que nadie lo puede creer y va a traer unas consecuencias internas, en protestas fuertes, porque no nos vamos a dejar robar la elección, y externamente la comunidad internacional va a reaccionar ya no solamente con declaraciones, sino un poco más de acciones, un poco más directas, y reconocen, y ahí es donde el papel de una persona como un perfil, con un perfil como el del mundo puede jugar, puede ser determinante, porque su capacidad tranquila, negociadora, va a ayudar muchísimo en los contactos y con la comunidad internacional e incluso con la parte perdedora. Yo estoy seguro, él habla constantemente de reconciliación, de justicia, Yo por creo que ya supuesto, debe él estar conoce en muy bien. eso, debe ya estar en eso. eh, Exactamente, y la transición es una transición pacífica y no hay ninguna revancha, ninguna persecución, aquí se van a respetar los derechos humanos de todo el mundo. Y él lo ha dicho y ha sugerido que los venezolanos todos vamos a estar en el mismo país y los Claro. que sean de oposición o los que no sean de gobierno van a estar en el país y van a ser considerados como lo que estos nos quisieron, lo hicieron con nosotros, que no quisieron considerarnos ciudadanos venezolanos. O sea, él no, yo no creo que de ninguna manera vaya a tratar de hacer lo que esta gente hizo durante 25 años. Al contrario, es el retorno al respeto, el retorno a la democracia. Y una persona como él es un Adolfo Suárez, es un Cámpora, o sea, es un político de que él no tenía, ni creo que tenga aspiraciones de pasar a la historia como un presidente por 3 periodos de sesiones. No, Eso yo es creo lo que que lo que le está iba a buscando, decir, ¿no? Pues, que no, no viene con afanes de eternizarse allí, sino de no, dar no, no, una no, no, él viene contribución racional al rescate institucional y exactamente. democrático. Claro. Exactamente, y ahí está la inteligencia de él, y yo soy el eslabón entre esta locura, un paso hacia la democracia y abrir el país otra vez. Y vendrán los dirigentes políticos, toda sociedad necesita partidos políticos, dirigentes políticos. El mundo no es un dirigente político, indudablemente es un hombre conocido afuera, no conocido adentro, pero va a ser muy respetado, muy conocido en el país en los próximos días, porque lo van a conocer y van a saber. Ellos han tratado de minimizar lo que se fue embajador de Chávez. Yo fui embajador de Chávez el primer año porque esa era nuestra institución, nuestro servicio exterior Claro. y nuestro deber era seguir siendo embajador. Yo renuncié en el 2001, él renunció en el 2001, o sea, los 2 años que ya sabíamos de qué se trataba en donde estábamos, pero nuestra responsabilidad era seguir en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que nos votaran, hasta que nos tuviéramos de acuerdo, o no que nosotros no fuéramos porque no coincidíamos. De manera que Edmundo González es un hombre de carrera, funcionario de carrera, embajador desde 1970, nos conocemos de los años 70, cuando ingresa al ministerio por concurso y hace toda una carrera como todos los demás funcionarios con gran experiencia y con gran nivel profesional Claro, y no, moral sobre y ha todo, por supuesto. trabajado con los socialdemócratas, con los socialcristianos, con la izquierda, ha tenido contacto con países también con distintas ideologías y de todos modos no ha salido mal parado nunca, que es lo importante. Mm. Pero visto así, y como yo veo que por ahí hay gente que pretende que él se convierta en un dirigente mitinesco, y yo les he salido al paso, yo le digo, bueno, yo creo que ustedes están errando en la apreciación y la concepción de lo que la política significa cuando se habla de un gobierno de transición. Cuando se habla de un gobierno de transición es que vamos a componer lo descompuesto, así de sencillo. Y la persona que lo va a componer tiene que manejarse con mucha mano izquierda, mano derecha a la vez, pero también muy bien centrado desde el punto de vista conceptual e intelectual. Y yo digo, si son los partidos los que, claro, y son de oposición, yo aspiro que esos partidos de oposición sean racionales y hayan dado el apoyo en la dirección de estar fatigados por lo que se ha vivido en estos 25 años y que ellos no han podido solos, en un momento dado, compitiendo también en otras elecciones, derrumbar el sistema. Entonces, cuando a mí me dicen, pero ¿por qué él no va a los pueblos? ¿Por qué no sabe? No, porque su función ahorita es cohesionar. Y si él va a ir mitinescamente a hablar de Estado por Estado, se va a encontrar con una cantidad de necesidades, carencias, aspiraciones a las que él no puede responder de manera inmediata ni tampoco puede hacer falsas promesas. Él tiene que tener una labor en este momento muy discrecional, donde está convocando a los mejores que estén adentro y afuera, para que en el momento que se dé
la decisión de escogerlo a él como presidente de transición, él tener las herramientas y los recursos humanos suficientes como para diseñar planes de emergencia, porque es de emergencia que va a tener que gobernar en la primera etapa, porque el país está en bancarrota y se va a requerir de repente créditos transitorios, se va a requerir recursos humanos de toda naturaleza, de afuera y de adentro. Los venezolanos que están fuera tienen que volver a ser llamados de manera racional y ordenada con su meritocracia para que vuelvan a asumir los roles que les corresponden, gerenciando en lo público y en lo privado. Entonces yo creo que pedirle a él que se vaya en plan de un dirigente político cualquiera no es racional ni es sensato. Que los partidos que lo apoyan hagan ese trabajo de calle, de campo, mientras él está reunido con embajadores, con multinacionales, y con los sectores del mismo gobierno que existe hoy día para entrarlos en razón de que el cambio que viene no es para atropellar, sino para que el país recobre un rumbo racional y ordenado, ¿no? Y yo creo que ahí él tiene que conversar mucho con las Fuerzas Armadas, con los sectores productivos, con los gremios, con la academia. Ese es un trabajo que también aglutina Sí, voluntades y voluntades buenas, ¿no? sí, Entonces, déjenle hacer ese trabajo a él y hagan ustedes como partidos políticos la parte de calle y la parte de mitinero. Así de sencillo lo veo yo. sí. Sí, es que yo creo que definitivamente estamos en un proceso electoral, en una campaña electoral absolutamente atípicos. Exacto. No solamente porque nos dieron 3 meses, sino porque es el acorralamiento, la persecución, todos los golpes bajos que están dando. O sea, todo eso, y el candidato es un candidato distinto, el proceso es distinto. O sea, estamos en una situación bastante interesante en el sentido de que escogimos la persona adecuada, escogió la Unidad Nacional la persona adecuada para enfrentar este momento de transición, porque la transición es lo que tenemos bien. Nosotros vamos a ganar la elección, sin duda alguna. Intentarán robarla, intentarán de aquí en adelante dividir la oposición, buscar todos los Sería elementos. craso error, sería craso error. Van a tratar, lo van a intentar, pero la victoria es el presidente, será Edmundo González Urrutia. Ese es lo primero, ganar, cobrar que lo reconozca porque lo tendrán que reconocer y viene un proceso complicado después, no solamente de julio a diciembre, sino de diciembre en adelante de gobernar el país contra viento y marea. Pero allí está la inteligencia y la capacidad negociadora y la capacidad de un diplomático de cómo arreglar todos los elementos para que en armonía podamos avanzar. Yo creo que el país quiere, hasta el mismo chavismo, es que hay chavistas que se han manifestado a Sí, favor ya se han del expresado, muro porque claro. chavistas importantes y serios. El ministro de Educación, Héctor Navarro, siempre fue un hombre muy reconocido a pesar de su tendencia y su ideología. Sí. Pero, o sea, Rodrigo que el Cabeza, país, Rodrigo Cabeza, que es Rodrigo un Cabeza docente de ahora, la Universidad del Sur. y la gente quiere tranquilidad, la gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir que yo no me odie más contigo ni tú me odies a mí más. O sea, la sociedad venezolana sufrió un daño antropológico único Sí. estos últimos años porque el golpe ha sido demasiado duro. O sea, ellos han dividido los buenos y los malos, los patriotas y los no patriotas, los traidores y los buenos. Es decir, ustedes y nosotros, pues. Y eso ya la gente no lo quiere más. El mundo le va a tocar un trabajo difícil, no solamente la recuperación institucional, económica, social, sino esta lucha por la reconciliación, porque se va a encontrar dentro del mismo gobierno, de la misma fuerza opositora, algunas corrientes que querrán ir más allá. No, hay que manejarlo con mucha inteligencia y allí está el diplomático experimentado. Aquí está el intelectual. El mundo es un hombre estudioso y conoce todos estos procesos de transición. Lo hemos hablado muchas veces. Todos estos procesos de transición en el mundo, que cada uno tiene sus características y sus especificidades. Nuestro proceso tiene nuestros elementos propios. Y no estamos luchando contra una dictadura militar que llegó por un golpe. Estamos luchando con un gobierno que llegó por la vía electoral, se quedó y se ha convertido en una organización criminal transnacional que hace de todo al margen de la ley nacional e internacional. Es decir, es una situación muy complicada y yo creo que si hubiera sido un político el que estuviera allí, no quiero nombrar a ninguno de los candidatos políticos, pero que hubiera sido un político, quizás hubiera tenido más dificultad o hubiera tenido con seguridad dificultades para manejar este tema, que lo va a manejar mucho mejor Edmundo González. Una cosa importante es que, ¿qué está haciendo el régimen ahorita ante esta derrota inminente que tiene? Bueno, lo que le queda es o suspender las elecciones, que no creo que se atrevan a hacerlo, o intentar dividir a la oposición. Ya están sacando candidatos por aquí, candidatos por allá. Están tratando de despolarizar
pero no sí, van a poder contra el 85%, el 80% que maneja, o que se inspira en el liderazgo de María Corina y en la candidatura del mundo. Eso no lo van a lograr ellos. Van a intentar dividir este poco de alacranes bueno, son unos descarados, sinceramente, unos políticos que viven de la política y que no quieren cohabitar. No voy a entrar en detalles de corrupción o no corrupción, pero son sencillamente inaceptables por la sociedad venezolana. Son personas que están haciendo un juego peligroso, lamentable, vergonzoso a la dictadura, eso es lo cuando que tenemos una posibilidad. mi papá lo llamaba los mercaderes del templo. Exactamente, de la misma forma. Pero bueno, ahí vamos adelante, Pero sí, vamos saliendo, yo creo. claro, claro. Pero tomando de manera particular las diligencias que él tiene que hacer como diplomático, ¿usted siente que va a tener posibilidad de convocar, como lo hizo María Corina cuando ganó la primaria, a los embajadores de otros países en Venezuela, que después Diosdado llegó y los llamó y los ofendió? Él está en capacidad en este instante y sería un prerequisito que él se vaya reuniendo con los embajadores de distintos países para pulsar un poco en qué tónica están con respecto al sistema que nosotros estamos viviendo y la necesidad de cooperar con Venezuela de una manera mucho más ordenada, ya, más precisa desde el punto de vista de las relaciones binacionales. Sí, sí, bueno, como dije y sabemos, estamos en un proceso atípico, un proceso raro, pero lo normal sería que un candidato como Edmundo González se reúna con todos los sectores del país libremente y con el cuerpo diplomático, con los embajadores para decirles este es el mensaje que yo le estoy mandando a la comunidad internacional. Eh, Afortunadamente, él es conocido y la reacción de la comunidad internacional ha sido positiva a nivel individual. Todos esos embajadores que conocemos nosotros en los años están muy contentos ok, de tener un hombre de la Cancillería, de la propia Cancillería, no de esta Cancillería de ahora, de la verdadera Cancillería democrática venezolana, un producto de esa Cancillería, Edmundo González como posible presidente de la República, porque Venezuela es un problema para la región, Venezuela es exacto. un problema para la paz y la seguridad, hasta ahorita. Todo el mundo está obstinado. Nuestra emigración ha sido un problema muy buena, muy regular, criticada, como sea, pero son 8 millones que estamos Exacto. saliendo, estamos fuera. O sea, la región requiere exige prácticamente un gobierno responsable y democrático que permita el crecimiento. El país más rico de la región es el país más pobre hoy. Y eso es lo que ha llevado, o sea, la gente quiere que se resuelva el problema en Venezuela. Y Claro. una de las vías que hemos visto y que ellos consideran es Edmundo González presidente, porque es un hombre moderado, es un hombre, aquí no va a haber una guerra civil porque él va a perseguir a unos y a otros, no, al contrario. Y sus declaraciones son de apertura total, aquí queremos un país inclusivo, queremos a todo el mundo dentro, y es verdad, todas las fuerzas decentes de este país tienen que estar incorporados, a chavista, marxista, deco, copellano, lo que sea. Los bandidos, no, los bandidos se te marginarán Bueno, solos, ellos porque verán, esa tienen es que la dinámica someterse, tienen esa es la que dinámica someterse, política. exacto, tienen que someterse a lo que corresponde, a las Y, vías y, y jurisdiccionales desaparecerán. y Este poco de desaparecerán. vagabundos políticos Se extinguen, desaparecen, se desaparecen extinguen, porque se extinguen, se extinguen, se los extinguen leerán solos. en los libros de historia dentro de 20 años, pero eso no desaparecerán porque es lo lógico, no sirven para absolutamente nada. Y son unos cohabitantes peligrosos. Esos sí son traidores a la patria, que están contribuyendo con mantener un país, un régimen que ha llevado al país a la bancarrota y que ha entregado nuestra soberanía a otras potencias y a otros grupos irregulares en el país. Eso es lo que tienen que ver. O sea, esa gente está apoyando la destrucción del país, está apoyando la presencia de grupos irregulares que lo sabemos que controlan parte del territorio nacional. Eso lo da todo el mundo, en el Apure, en Bolívar, en el Tamacuro. Eh, Ahí hay zonas ocupadas por potencias extranjeras y por grupos irregulares dedicados a actividades ilícitas. exacto. Y aquí estamos, y no pasa nada. Y Cuba mandando desde La Habana, dirigiendo nuestra política. ¿Pero qué es eso? Sí, Entonces, esta gente, apoyar eso sí es traición a la patria. Eso es claro, traición a la patria. sí, Estos cohabitantes caen lamentablemente en esa situación. sí. Embajador, viéndonos a un tema mucho más determinante para estas circunstancias, yo siento que los mismos partidos políticos, los que lo están apoyando a él y los que no lo estén, deberían plantearse que ocurrida la transición dentro de ese lapso, ellos tienen también posibilidad de reinventarse, de rediseñarse, de reconstituirse y de buscar líderes auténticos que de alguna manera abriguen una doctrina realista, creíble, porque es que muchos de ellos son partidos de maletín, unipersonales,
Y eso tiene que cambiar también y la legislación venezolana debería de alguna manera regimentar al respecto. Yo creo que un gobierno de transición puede ir también en esa vía, que los partidos se refunden para que sean Eh, auténticamente democráticos, o sea, y fundamentados en una concepción y una práctica creíble. sí, yo creo que hemos aprendido muchísimo estos 20 años de aprendizaje. El venezolano sabe hoy lo que es la política, la importancia de participar en la vida política. Yo creo que una de las cosas importantes, bueno, la sociedad necesita partidos políticos organizados, necesita líderes políticos, necesita diversidad de pensamiento, de extrema, no, de derecha, de izquierda, de como sea, pero necesitamos, no tenemos por qué pensar igual, todo lo contrario. No, pero la Esa gente diversidad misma, de partidos. embajador, la gente misma lo está diciendo. Yo no quiero que me venga con la misma cartilla. Yo quiero a María Corina Eh, Machada y a este señor para que ustedes vean de qué manera me convencen después. Porque nosotros Exactamente, estamos, exactamente. el pueblo entero está con ellos dos. Y ustedes Y vamos a seguir vean qué hacen adelante. para ganarse nuestra confianza. Exacto, ahora vendrán los partidos políticos, como dices, la reestructuración de los partidos, los nuevos liderazgos, adaptados a una nueva realidad. Y Exacto. sobre todo tendremos que cambiar la mentalidad del venezolano, acabar con el concepto corrupción, que ha sido la línea estos últimos años, una corrupción abierta, descarada, canalla, le ha hecho un grave daño al país. Eso habrá que pensar cómo educar al venezolano para que salga de esta idea de lo que ha sido el vivir de la corrupción, el vivir de la cajita clap y del el Estado me favorece, el Estado me protege, el Estado me da, yo soy amigo. Es decir, eso habrá, que es típico del socialismo cubano, del comunismo cubano, porque el socialismo es como tendencia, como ideología, y muy válido, absolutamente válido cuando es el socialismo democrático. O sea, Sí, sí. vamos a darle a la sociedad todo lo que se merece la sociedad, como a los seres humanos lo que se merecen dentro de un concepto político mucho más amplio de libertades y respetar. El respeto es muy importante. Va a haber un cambio. Yo creo que hay la recuperación antropológica, si antes hablábamos que ha Sí. habido un daño, que nos han dividido. Bueno, viene un cambio porque el venezolano ahora sabemos en dónde estamos parados y quiénes somos. Y ¿Y tenemos que qué es lo que, y recuperarnos qué es todos, lo que tenemos que debemos, unirnos. y qué es lo que debemos exigirle al dirigente? Primero, exactamente, primero abrazarnos nosotros y después vamos a escoger nuestros dirigentes. No que tú me vas a crear un partido político que tienes $20,000, crea un partido político para que me apoyen. No, el partido político sale porque es una realidad social y el dirigente político es producto del acuerdo de la gente alrededor de ese partido. Y eso va a venir. La reorganización política es un reto tremendo. Y yo creo, insisto, en que el mundo va a jugar un papel importante por la naturaleza de lo que significa un político diplomático intelectual, o sea, para ya resumir sus Sí, capacidades. Yo creo que es un momento bien importante para nosotros los venezolanos. Hay que apoyarlo y no caer en esta tendencia del régimen que es muy perversa de dividir, porque van a sacar muchas críticas y muchas cosas y nos van a poner a pelear o van a intentar ponernos a pelear y eso es lo que hay que evitar. Tenemos que mantener la unidad hasta el final. Menos mal que ahí está María Corina Machado, que es el pilar principal con el mundo, porque el presidente será el mundo y la dirigencia política y la dirigencia del país nacional seguirá siendo política, seguirá siendo María Corina, de manera que sí. es un binomio extraordinario. Sí, no, y por eso le dije que el acompañamiento del pueblo está con ellos. Y ellos son los que van a marcar la pauta en todo lo que hay que redireccionar y reinstitucionalizar Exacto. con los equipos apropiados y escogidos con el profesionalismo debido, acudiendo a la academia o experiencias anteriores que hayan sido buenas en la gerencia pública, en la gerencia privada. Y vamos a conjugar esfuerzos para entregarle a ese pueblo que nos está acompañando hoy en el cambio, o sea, las soluciones más inmediatas posibles y la coherencia en el desarrollo de la política pública. Entonces, yo lo que aspiro es que, por eso usted ve que aquí atrás, yo voy a persistir en ese mensaje, esa unanimidad que sea, si fue en la exponencia de él, sea efectivamente hasta el final, hasta que él corone el cambio y el rescate institucional para que nosotros después podamos cabalgar por una sociedad más equilibrada, más racional y más sensata. Así de sencillo, como lo Exacto, fuimos y en vías de lo cual estábamos cuando yo esta causa ideológica que nos estropeó todo. exactamente. Plenamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, embajador Víctor Rodríguez Cedeño. La experiencia suya ya la gente la conoce de varios programas de hecho, pero la repito, ha estado vinculada a las Naciones Unidas, a la Unión Europea,
al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional. O sea, conoce todos esos ámbitos y sabe de qué estamos hablando. En consecuencia, basta que venga de usted el reconocimiento y el aval a don Edmundo González para que Venezuela entera pues, digiera este mensaje y lo aplique adecuadamente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Siempre, siempre pendiente de estar con ustedes. Gracias. Seguro.